Dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan. Cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Buenas, buenas. Retomamos entonces este ciclo de videos Eucaristía y Misión para la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a adentrarnos de lleno en este video al texto de la Cena Pascual, que en las Biblias aparece en general con el título Institución de la Eucaristía, del Evangelio de Marcos. Bueno, este Evangelio de Marcos, una brevísima introducción al Evangelio. Ustedes saben que los 4 Evangelios narran la buena noticia. Es una noticia alegre, feliz, el anuncio del Hijo de Dios que se hizo hombre, se hizo carne, murió y resucitó para todo el género humano. Es una noticia de felicidad, de alegría para la salvación de la humanidad entera. Ahora, el tema es cómo poder recepcionar una buena noticia en un contexto de persecución, de situaciones de tortura y de muerte. Imagínense ahora, actualmente, si uno estuviera en la Franja de Gaza o uno estuviera en la guerra con Rusia. Digo, ¿cómo podría recibir el anuncio de este Salvador un niñito de 8 años que perdió a sus 2 padres, a los abuelos, a sus hermanos por bombardeos? O sea, ¿cómo poder anunciarle a alguien y hacerle experimentar y descubrir en su interior que Jesús es el Salvador, cuando está toda la familia perseguida? Y peor aún, ¿cómo poder recibir esta buena noticia en un contexto no solamente de guerra y de muerte para los propios, la familia, los vecinos, sino en un contexto de persecución, pero justamente por ser cristiano? ¿Cómo recibir este anuncio de la buena noticia si justo a tu papá, a tu mamá o a alguno de tus hermanos o a tus abuelos los asesinaron por ser cristianos? Bueno, el Evangelio de Marcos es un evangelio dirigido a comunidades muy perseguidas por el Imperio Romano, porque esta nueva fe o este nuevo credo es un riesgo. Hablan del reino de Dios, un reino nuevo, o sea, está en contraposición al Imperio Romano, y también es un gran riesgo, y por eso son muy perseguidos por los mismos judíos. Los judíos son los primeros que los denuncian a estos cristianos y son los primeros que reclaman por su muerte. Pensemos en Pablo. Entonces, comunidades que son muy perseguidas, comunidades que fueron diezmadas, que fueron asesinados miembros de sus comunidades y de sus familias, justamente por profesar la fe de Jesús. Este es el Evangelio de Marcos. En este contexto anuncia Marcos esta nueva noticia. Y este Evangelio de Marcos en realidad anuncia esta buena noticia, pero dejando muy en claro, qué interesante esto, porque es una buena noticia, un buenísimo mensaje a gente perseguida, torturada y asesinada. Una buena noticia a comunidades diezmadas. Entonces este evangelista resalta que el Mesías esperado por Israel fracasó, o sea, en su misión respecto a las expectativas que tenían los judíos con el mesianismo que los iba a liberar del poder y el dominio romano. Fracasó. Es quizás de los 4, no, quizás no, dicen los biblistas en general, que es el evangelio más crudo, es el más crudo, de hecho termina muy mal. Si ustedes lo leen, en el último capítulo, las mujeres van al sepulcro, no encuentran a Jesús, terminan atemorizadas. Después del 9 o del 10, del versículo, ¿no?, del último capítulo,
van a ver que van a contárselo a los discípulos, no les creen una y otra vez. De hecho, se les aparece Jesús y les recrimina justo su incredulidad. O sea, es un evangelio que termina no es pesimista, porque eso se contrapone a la buena noticia, pero es muy realista. O sea, este Mesías fracasó en la expectativa que tenían los judíos. Fracasó. Fue ajusticiado en la cruz, murió y fue sepultado. De hecho, resucita desde el mismo sepulcro. O sea, el lugar desde donde Marcos acentúa que Jesús resucita es el lugar de la muerte. El lugar de la muerte. No, este evangelista no desdibuja la crueldad de lo que aconteció con Jesús y cómo terminó Jesús abandonado por todos, abandonado por los propios. Judas lo traiciona y Pedro, en representación de todos, lo niega y todos lo abandonan. Resucitó, es cierto, sí resucita, pero desde el mismo sepulcro, desde el mismo lugar de la muerte, desde el mismo lugar donde fue asesinado, diríamos. Por eso, esta buena noticia, este evangelio les anuncia a los perseguidos que desde el mismo lugar de la corrupción y de la muerte y de la persecución es donde se les va a revelar Jesús. Es un misterio maravilloso. Desde el mismo lugar existencial de la persecución y la muerte es desde donde va a resucitar Jesús. Es venciendo la muerte, pero habiendo transitado por sus caminos. Este Mesías fracasa desde el punto de vista humano y vence con la resurrección, pero transitando por los mismos caminos de la persecución, de la tortura y de la muerte. Recibiendo este mensaje evangélico en un contexto de persecución y persecución por Jesús, podemos reflexionar que nuestro tránsito a la vida en Cristo no nos desliga de los pesares de la vida presente ni pasada. Este no es hay milagros, claro que hay milagros, pero no es un evangelio donde queda caracterizado el paso de Jesús a través de los milagros. Hay milagros, pero los milagros son signos de su poder divino y de la veracidad de lo que dice, pero no es lo distintivo del cristiano, el milagro, como algo no habitual. Lo habitual es la persecución para estas comunidades. Y este tránsito de la vida de Cristo no nos desliga de estos pesares. Sobre un cristiano puede caer una enfermedad mortal, o una tortura, o un asesinato. Y sin embargo, la salvación está en él, está en ella. O sea que la salvación no está constatada por el milagro en uno. No es que porque creo en Jesús entonces yo ya me curo, yo ya me sano. No es propio de este evangelio este mensaje. Al contrario, es que a pesar de que no se constate el milagro en tu vida, Jesús está salvando, está sosteniendo, está conteniendo. Porque es desde estas mismas aflicciones y pesares que resignificamos y descubrimos una nueva vida. Ya no solo para nosotros, sino para bien de los demás, por lo cual todos los pesares vividos, la persecución padecida, nos servirán para asistir, para acompañar, para alentar, para sostener, para animar a los sufrientes con los que nos encontramos y convivimos. Este evangelio rompe con la concepción meritoria del creyente de Israel, que creía que si vos eras fiel a la ley, Dios te bendecía. Podés ser fiel a la ley, el pequeño resto del Antiguo Testamento, y a pesar de eso, acaecer sobre vos y tu familia la persecución, la tortura y la muerte, la enfermedad y la muerte. O sea que el Evangelio, el anuncio del Salvador, no está puesto en la protección de un Dios protector, mágico, y que protege por el cumplimiento de una ley, sino por una vida que te hace trascender los pesares de este mundo. Y no solo por bien tuyo y tu salvación, sino fundamentalmente por bien de los demás y la salvación de los demás. Jesús no murió para poder él resucitar, sino murió, caminó el tránsito de la cruz para salvación nuestra. Este evangelio nos insta a revivir y replicar esta persecución que padeció Jesús
no para salvarse él, sino para salvar a todos. Ustedes saben que según el consenso de la mayoría de los biblistas, es el primero en haber sido escrito, utilizado después por Mateo, por Lucas. Juan sigue otra trayectoria, ¿no? Por eso es que lo tomamos, porque tiene relevancia por ser el más cercano a la vida histórica de Jesús. Y en él aparecen ciertos textos y ciertos pasajes que le son propios. Después los tomará Mateo, los tomará Lucas. Les muestro acá algunos. En el capítulo 2, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La curación del paralítico, ¿recuerdan? Me llama mucho esto la atención, de que vos curás a una persona que estuvo paralítico en una camilla muchos años y lo que le pedís es que se lleve la camilla a su casa. Parece irrisorio, o sea, lo primero que uno tendría a hacer es tirarla o regalarla. Bueno, esas camillas no se regalan porque no son como las modernas, sería algo de uso tan personal que se tendría que desechar, se tendría que tirar. Imagínense el olor que tendría, todo era de la persona enferma. Y sin embargo le dijo, no, tenés que mantenerlo esto con vos, tenés que llevarlo con vos. ¿Ves? O sea, la salvación que trae Jesús no es una salvación que te enajena, te saca de los pesares y sufrimientos presentes. Al contrario, te ayuda a descubrir en los pesares presentes, en la historia de tu enfermedad, una significación nueva de tu vida, que ya tu vida no es para vos solo, sino es que es para los demás. Por eso toma tu camilla, para que sea signo de lo que Dios obró en vos, para que vos lo obres con los demás. Marcos 8, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tu cruz, no dice la mía. Jesús no pide que tomemos su cruz, que tomemos cada uno la nuestra. Este anuncio de la buena noticia, Jesús lo hace instándonos a aferrarnos a nuestra cruz, pero no para conducirnos a la muerte, sino para que a través de el asumir este sacrificio, entregue mi vida por amor a los demás, para salvación de los demás. Marcos 8:35, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Esto es destinado a comunidades perseguidas. Está bien, asesinaron a tu padre, está bien, en un sentido raro lo digo. Asesinaron a tu padre, asesinaron a tu hermano, asesinaron a tu abuelo. Pero si vos querés ganar tu vida, la perderás. Pero perderla no significa en un sentido masoquista y enfermo, no, sino entregar la vida para salvación de los demás. Hacer de la vida presente, de los pesares de la vida presente, una vida para salvación de los demás. Marcos 15, en la cruz, le decían, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Miren qué interesante, ¿cuál era la teología de los judíos? Si este es enviado de Dios, tiene el poder de Dios, y Dios protege a sus hijos. Entonces el que es fiel a Dios y a la ley no le pasa nada. No es esa teología la de Jesús. La teología esa del Antiguo Testamento, de los que cumplen con la promesa de Abraham, que Dios te protege y te cuida, no condice con la teología de Jesús. No es que Dios no protege ni cuida a sus hijos, claro que lo hace, pero eso no está reñido con que entre sus hijos fieles, bendecidos y protegidos por Dios, pueda acaecer una enfermedad, una persecución, una situación económica extrema. Pensemos en nuestros santos, en cuántos de nuestros santos y que mueren santamente atravesando una enfermedad. Y mueren por una enfermedad. O sea, ven que este tránsito de estos santos a través de una enfermedad y que en la enfermedad entregan su vida por amor a Dios y para salvación de los demás, piensen en Teresita o en tantos otros o otras, ahí queda bien representado el sentido de este evangelio. Es la buena noticia de saber que Jesús salva y que mi vida está para salvar a los demás. No importa si mi cuerpo muere, no importa si tengo que abrazarme a mi cruz. Mi cruz, mi cuerpo doliente y mi vida sufriente está para salvar. Ese es el centro de este evangelio. Jesús vino para salvar y nuestra vida, por más persecución que haya, está para salvar. No está para aferrarme a mi propia salvación. Bueno, y también está en Marcos 10. ¿Se acuerdan de este hombre rico que se acerca a Jesús y le pregunta qué tiene que hacer para salvarse? Bueno, etcétera. Miren qué interesante, como acá lo que queda
expresado es que no importa si sos bueno, si juntaste méritos en tu vida, no es que no importa, no es valioso ser bueno, claro que es valioso ser bueno, pero Jesús le dijo que tu salvación no va a venir por las obras buenas que hayas hecho, ni por los méritos que hayas juntado. O sea que Dios no bendice por tus cuentas buenas. Le pidió, vení conmigo y seguime, y no quiso hacerlo. Un hombre bueno era, un hombre justo, un hombre cumplidor de la ley, pero cuando le pidió, entrega todo, seguime a mí, ahí no quiso. Ven y sígueme. Miren cuál es el pedido de este evangelio. El anuncio de este evangelio es, vení y seguime. Pero vení y seguime al camino de la cruz. Eso no lo quiso hacer. O sea, este texto caracteriza al hombre religioso o a la mujer religiosa que cumplen con los preceptos, los mandamientos, con todo lo que manda la religión, y que por eso se creen justificados y protegidos por la bendición de Dios. Y claro que la bendición de Dios y la protección las tenemos todos, no solo los que cumplen con la ley, todos van a ser protegidos por un Padre misericordioso que tenemos. Pero Jesús clarifica que el sentido de la vida cristiana no está en cumplir los mandamientos y la ley, sino en seguir a Jesús. Y seguirlo aún abrazando la cruz, siempre por y para los demás. No buscando mi propia salvación. Si yo hago todo bien solo buscándome a mí, voy, comulgo buscándome a mí, queda trunco el evangelio. Claro que quiero comulgar, pero para entregar mi vida para los demás. Ese es el centro nodal de este evangelio, entregar la vida para los demás. La propuesta de Jesús es muy extrema, por lo cual fueron pocos y pocas los que lo siguieron, muy poquitos. Seguir a Jesús es algo radical. Dios no te va a pedir más, escuchamos muchas veces decir, de lo que uno puede dar, pero de lo que uno puede dar, Jesús te va a pedir todo. Te va a pedir, te propone darlo todo. Después cada uno hace lo que puede. Bueno, vamos de lleno al texto, ¿eh? Marcos 14, ¿no? Vamos a leerlo detenidamente y vamos a ver qué es lo que aparece en este texto, breve, ¿no? Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Bueno, vamos a volver a leerlo, pero puntualizando cuáles son los gestos, las acciones que hace Jesús y las palabras que pronuncia Jesús. ¿Recuerdan el video anterior cuando habíamos mencionado el lenguaje eficaz? ¿Se acuerdan del lenguaje eficaz que es el que produce lo que dice, que es el lenguaje propio de Dios creador, ¿no? No un lenguaje veleidoso, sino eficaz, real. Vamos a ver cuáles son las acciones, los gestos de Jesús, y cuáles son las palabras. Piensen que este es el texto nodal de la institución eucarística. Es el que aparece en las misas, cuando el cura consagra el pan y el vino, este texto, transformado, ¿no? Pero este es el texto central. Vamos entonces a puntualizar. ¿Qué hizo primero? Tomó pan. ¿Qué hizo segundo? Lo bendijo. ¿Qué hizo tercero? Lo partió. ¿Qué hizo cuarto? Se lo dio. ¿Y qué hizo quinto? Les dijo, este es mi cuerpo. Está primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 4 acciones y una palabra o una frase. Vamos ahora con el cáliz. ¿Qué hizo primero? Tomó una copa. ¿Qué hizo segundo? Dadas las gracias. De ahí viene Eucaristía. Eso, dadas las gracias, acción de gracias, de ahí viene la palabra griega que es Eucaristía. ¿Qué hizo tercero? Se la dio. ¿Qué hizo cuarto? Bebieron todos de ella, bebieron. ¿Qué hizo quinto? Ahí dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Miren qué interesante, sobre el pan, sobre el cáliz hizo 4 gestos y una palabra, una frase.
Primero toma pan, después lo bendice, después lo parte, después lo reparte y al final de todo dice, esto es mi cuerpo. Con el cáliz hizo lo mismo, primero la tomó, después dio la acción de gracias, después la dio, la repartió entre ellos la bebieron en cuarto lugar y bebiéndola, ahí les dice Jesús, esta es mi sangre, que es derramada. No dice que va a ser, no es el anticipo de la sangre derramada en la cruz solamente, no es un signo anticipatorio de la sangre derramada en la cruz, no, porque es presente, en el texto, los textos griegos están presentes, dice, es derramada por muchos, es derramada, ya la está derramando. Es muy fuerte. Entonces, miren qué interesante estas 4 acciones para el pan y para el cáliz y finalmente las palabras. Vamos a volver a verlo. Bueno, miren, acá lo organizamos de otra manera. Lo que nos interesa observar es qué hace Jesús en esta cena pascual. ¿Cuáles son sus acciones? ¿Cuáles son sus palabras? Y ahí bien, en las 2 columnas tienen primero el pan, después el vino, ¿no? Y sobre el pan, 4 acciones. Lo toma, lo bendice, lo parte y lo reparte. En el texto de Mateo agrega comed, le dice comed. No solo se lo reparte, sino les dice comed. Y sobre el vino, o sobre el cáliz, mejor dicho, primero lo toma, después da las gracias, Eucaristía y acción de gracias, la reparte y la beben. Después de beberla, dice. Miren qué interesante. O sea, lo que tenemos que apreciar acá, que uno la verdad que no pasa desapercibido, que si en esto se basa la consagración que hace el sacerdote en la misa, fíjense que esta acción de consagrar el pan se hace sobre estas 4 acciones que le anteceden a las palabras de Jesús. Y las acciones que le anteceden a estas palabras de Jesús, este es mi cuerpo, es tomarlo, bendecirlo, partirlo y repartirlo. Ya lo están comiendo. Y el cáliz lo mismo. El cáliz lo toma, lo agradece, lo reparte y lo beben. O sea que propiamente Jesús, cuando dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, tanto el cuerpo, o sea, tanto el pan, como el vino del cáliz, ya están en los discípulos. O sea, Jesús que no consagra ni el pan ni el vino del cáliz en el trozo de pan que tenía en la mano, ni en el poco vino que estaba en el cáliz. Lo consagra en el pan que ya estaba repartido y comiéndose por los discípulos. Y lo consagra en el vino, que se hace sangre, pero en la misma garganta de los discípulos. La consagración de esta cena pascual fue sobre el pan y sobre el vino, pero no que estaba en el altar, sino que estaba en los discípulos. Fíjense qué notorio que en estas palabras que pronuncia Jesús, es lenguaje eficaz, Jesús. Lo que dice se hace. Pero este hacer del pan su cuerpo, y en este hacer del vino su sangre, no lo constituye sobre el pan y el vino que están en la mesa, sino que lo consagra y lo constituye en su cuerpo y en su sangre, algo que ya está en ellos, está distribuido, y no distribuido porque lo adquirieron con su sacrificio, con su trabajo, no, es algo que él mismo les dio, él mismo se los repartió, y él mismo le dijo, tomen, coman, tomen, beban. El coman en Mateo está, ¿no? Acá falta, pero... O sea, Jesús consagra en un pan y en un vino que él mismo les repartió. Y es que consagra en un pan y en un vino que está ya en sus discípulos distribuidos. Ya está distribuido. Y esta sangre que es derramada. Esta derramada es cuando ellos ya la estaban tragando. Cuando dice, esta es mi sangre que se derramada por muchos, y ya la tenían adentro. O sea que Jesús consagra su cuerpo y su sangre en nosotros, en la cena, en los discípulos. Y miren qué notorio e interesante que en estas palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, eso mismo es Jesús. Es Jesús. Pero él
consagra el pan y vino en su cuerpo y en su sangre, que ya está en nosotros. Y se consagra el mismo en nosotros, haciéndonos a nosotros parte de Jesús. Jesús, al pronunciar las palabras eficaces que hacen lo que dice, el pan y el vino están en los discípulos. O sea que Jesús consagra en ellos, consagra en los discípulos. Y al consagrar su cuerpo y su sangre en los discípulos, hace de los discípulos los templos vivos de Dios o el altar vivo de Dios. Y los constituye a ellos y a ellas en morada de Jesús, que tiene que tomar la última copa todavía de la Pascua, porque en la Pascua saben ustedes que en realidad hay 4 copas. No nos vamos a meter ahora con ese lío, pero claro, ¿cuál fue esta copa que él dio? Bueno, algunos biblistas dicen o la segunda, o la tercera. Todavía Jesús va a beber otra copa más en la cruz. ¿Se acuerdan la escena esa en Juan de que dice tengo sed y le dan vinagre? Todo se ha cumplido, ya dijo. Porque Jesús tiene que tomar todavía otra copa, la última copa, que es la entrega de la vida en la cruz, que va a constituir la Pascua verdadera, definitiva, la de la vida eterna, que es la copa de la pasión y de la muerte, a las cuales lleva consigo a todos ellos y ellas. En esta escena incluye solo a los judíos, ¿no? Porque está la Pascua judía. Él hasta ese momento tenía discípulos y discípulas judíos. Pero lo hace no para ellos solamente, sino que lo hace para toda la humanidad, para todos los muchos que quieran seguirlo. No como este hombre rico que lo dejó al final, ven y sígueme. Todos los que quieran seguirlo a Jesús, sea judío o no sea judío, puede obtener esta salvación, para la salvación de todos los seres humanos que quieran seguirlo. Ofrece Jesús su cuerpo y su sangre, pero lo ofrece en los propios discípulos para la liberación de todo el género humano. Es interesante también advertir del pequeño matiz que hace el evangelista Lucas. Acuérdense que Lucas, tanto Lucas como Marcos, estuvieron muy en comunión con Pablo. Entonces, por eso es que hay gran consonancia en ese texto de 1 Corintios que vimos el video anterior con estos textos, ¿no? Miren cómo dice Lucas: mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Es el único evangelista que señala esto: hagan esto en memoria mía, que está en la misa, ¿no? Haced esto en recuerdo mío. Este recuerdo, entonces, ¿qué es recuerdo? Para acordarnos, como hacían los judíos con el paso del Mar Rojo, que fue algo que pasó hace no sé cuántos cientos de años, y ellos recuerdan lo que pasó a sus antepasados. O haced esto en recuerdo mío es tenerlo presente para revivirlo y reactualizarlo cada vez que se celebre esta Pascua en la vida cotidiana. Dice, esta copa es la nueva alianza. Ya no corre más la Pascua judía. Hay un nuevo pacto. Y este es un pacto, no era el pacto de pintar los dinteles de rojo, no. Este pacto es seguirlo a Jesús. El que quiera seguirme, pero por el camino de la cruz. Que el camino de la cruz no es de dolor y sufrimiento, es el camino solo. Es el camino de la entrega de la vida. El Evangelio de Marcos anuncia entregar la vida para tener la vida definitiva. Entregar la vida por los demás y así obtener la vida definitiva. Esta copa es la nueva alianza, el nuevo pacto en mi sangre que se derrama por todos ustedes. De esta manera podemos decir que esta cena pascual en Lucas está en sintonía con esta expresión de la iglesia cuando dice la Eucaristía fuente y culmen de la vida de la iglesia, o el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, hagan esto en memoria mía, es mantenerlo actualizado en la vida cotidiana. Pero el medio, claro, porque entre el principio y fin hay un transcurrir, ¿no? Un camino que está en el medio, el camino de Jesús propiamente. El medio es el camino de Jesús, por el cual camina y transita la iglesia, la asamblea de los creyentes, de los que seguimos a Jesús.
está el principio y el fin, el alfa y el omega, la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Pero en el medio está el andar con Jesús, andar con Jesús, siguiendo los pasos de Jesús. Llamados a hacer lo mismo que Él hizo, por eso hagan esto en memoria mía. Estamos llamados a hacer lo mismo que Él hizo, entregando la vida por amor. Vamos entonces a hacer una breve síntesis. Primero, Jesús consagra lo que da de sí, consagra su cuerpo y su sangre. Jesús se entrega en pan bendecido, partido y repartido. Jesús se entrega en copa agradecida y derramada, dada y bebida. En esta cena, la comunión precedió a la consagración. O sea, primero ellos comulgaron, comieron y bebieron, y en lo que estaban comiendo y bebiendo, ahí Jesús consagra. En la misa nuestra es al revés, primero el cura consagra y después comulgamos. En esta primera Eucaristía, primero ellos estaban comulgando y en esta comunión Jesús consagró. Jesús consagró lo que les dio y consagró en los discípulos que estaban recién comulgando. Y Jesús se consagra y se da sin condición previa, sabiendo de la inseguridad y de la endeblez y de las deficiencias y de los pecados de ellos. Sabiendo que iba a haber uno que lo traicionaba, sabiendo que iba a haber uno que lo negaba y sabiendo que todos iban a salir corriendo. Consagra en los discípulos recién comulgados con endeblez interior, con inseguridades interiores. Sin la adhesión, sin la conversión total, todavía no estaban convertidos. Y Jesús santifica a los recién comulgados, los hace Él. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, decíamos cómo se constituye en Jesús mismo. Santifica a los comulgados, quita el pecado del mundo, diríamos con el Evangelio de Juan. Y lo hace para el perdón de los pecados, diríamos con el Evangelio de Mateo. Sacralizando su cuerpo repartido y su sangre bebida. Él se sacraliza, se hace sagrado en el cuerpo repartido y comido y en la sangre bebida, sacralizando a todo quien come y a todo quien bebe su sangre. Dios se humaniza y se nos da humanizado, y en una humanidad que contiene a una persona divina. Es un misterio, pero Jesús es un humano, pero que su persona es divina, trasciende los límites de la creación humana. La persona divina de Jesús, la nuestra no, nosotros somos personas desde el momento de la concepción. La persona divina de Jesús trasciende los límites de la creación humana. Y desde esta creación humana, Él nos humaniza, haciéndonos parte de su ser, que es divino. Bueno, algo más que dijimos, pero lo enfatizamos. Jesús consagra en sus discípulos. Jesús consagra el pan repartido y el vino derramado en los discípulos, convirtiéndolos a cada uno de ellos y de ellas en altares vivos y sagrados, purificados y dignificados por su sangre vivificadora. La sangre es signo de vida para la teología judía. Jesús consagra adentro nuestro, Él se consagra en nosotros, consagra su cuerpo y su sangre en nosotros, no fuera de nosotros. Por lo cual, comulgar implica aceptar eso, ser consagrados en Jesús, o no. Por eso cada vez que comulgamos, dirá Pablo, uno puede recibir la propia condenación. ¿Por qué? Porque si vos comulgás con un corazón convertido a Jesús, estás dispuesto a seguirlo hasta la muerte, por amor a los demás. Pero si vos comulgás sin esta entrega de corazón, como hizo Judas, o como hizo Pedro, eso te lleva a la muerte, o a la desolación. Bueno, otra conclusión. Jesús insta a memoriarlo, según el texto de Lucas.
Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Jesús con la Eucaristía pide que lo conmemoremos, no que hagamos un recuerdo de algo pasado, que lo hagamos presente en nuestra memoria y en nuestra vida, haciendo lo mismo que Él hizo en su memoria, porque ya está en nosotros, ya está en nosotras, y con Él habremos de transitar el camino hacia la cruz para salvación de todo el género humano, todos aquellos que quieran seguirlo y adherirse a Él. La Eucaristía es constitutivamente misión, es darse, entregarse, es donarse para los demás. No es que comulgo para mi salvación, claro que sí, para ir al cielo, sí, pero lo nuclear de la comunión no es mi propia salvación, sino la salvación de los demás, como lo quiso Jesús. Así como fuimos santificados por Él, nos llama a santificar al mundo, con Él y en Él. Recuerden que estamos ya en Él. Nos dio su vida para que tengamos vida en su vida. Y para que hagamos con esta vida lo mismo que hizo Él con la suya. Él la hizo por nosotros, quiere que nos invita a que nosotros lo hagamos por los demás. Con esto nos hace partícipes de su acción redentora. Mamita. O sea, nos hacemos corredentores con Jesús. No decimos la Virgen María es corredentora. En este sentido de adherirnos a la redención de Jesús, queremos ser como vos, Jesús. No buena gente solamente, por santidad personal. Queremos ser como vos, entregar la vida por los demás, por todos, por todas. Con esto nos hace partícipes de su acción redentora y nos consagra, pero no para santificarnos a mí solito. Nos consagra para consagrar, nos redime para redimir, nos santifica para santificar, nos dona, se nos dona para donar. La Eucaristía la instituyó toda para nosotros, no para su propia gloria. Si Él es Dios, Dios no necesita gloria de nadie. La instituyó toda para nosotros, para nuestra glorificación. La instituyó para que nosotros seamos parte de Él. Él se hizo parte nuestra para que nosotros seamos parte de Él, de su persona divina. De su persona divina. Que en su persona divina podamos gozar los bienes de Dios. La instituyó para nuestra glorificación, no para ser adorado. No significa que no lo vamos a adorar, claro. La adoración eucarística, me parece a mí una de las devociones más ricas y más contundentes que puede hacer el creyente, y que lo hacen de hecho los contemplativos, que lo hacen un montón de laicos, de laicas, que no está tan extendida esta devoción, pero hay varios lugares donde hay adoración eucarística permanente. Ojalá lo hubiera en todas las parroquias. Creo yo que en todas las parroquias debería haberla. Pero bueno, uno hace lo que puede. El fin de la adoración eucarística no es la adoración de Dios, y Dios no espera, es como si yo esperara que mis hijos me alabaran. Si uno quiere dar la vida por los hijos, no quiere que los hijos lo alaben a uno. La adoración eucarística está centrada en la glorificación del hombre y de la mujer, del ser humano, pero no por mera vanagloria, sino glorificación del ser humano para ser uno en Jesús con su donación oblativa por amor a los demás. La adoración debía ser un misterio de amor, es un misterio de amor, de amor. La Eucaristía es un misterio de amor. Y el amor siempre nos liga a los demás. No es el autoamor, me amo a mí, al prójimo como a ti mismo, dice el mandamiento principal con el amor a Dios. Entonces, el fin de la Eucaristía, claro, que uno de esos fines es la adoración, pero la adoración para adherirnos al amor de los demás. Otra conclusión, Jesús nos propone la misión. Es la Eucaristía fuente de toda misión. No hay forma de comulgar y quedarse complaciente en los goces eternos. Si vos comulgás es para darte. Ven y sígueme es para dar la vida. Seguir a Jesús es para entregarse. Cada sufriente al comulgar se constituye en tabernáculo sagrado. Cada cristiano, pongo sufriente porque justo nuestra misión he estado con las personas sufrientes que transitan enfermedad o ancianidad extrema.
Pensemos que cada sufriente cuando comulgue, cuando reciba a Jesús, se constituye en un tabernáculo sagrado, en un sagrario viviente. Y acepta la misión adherido a Jesús. ¿Qué misión? La de santificar al mundo con su entrega. La misión siempre para afuera, para los demás, para los otros. Jesús vino para nosotros, no vino para Él. Y nosotros en Jesús estamos para los demás. Se constituye en presencia viva de Jesús, cada sufriente al recibir a Jesús, para amar y para ser amado, para estar en esta sintonía trinitaria de amor. Amar, ser amado en el amor. Amar y ser amado en el amor. Es una sintonía trinitaria. Y esta misión que recién mencionamos, no hay forma de concretarla sin adentrarse en el camino de la cruz. No hay comunión sin adentrarse en el camino de la cruz. Para la vida nueva y eterna. Esto asociándolo con el cuarto evangelio. Y miren cómo dice Pablo en 1 Corintios, pues cada vez que coman este pan y beban este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. ¿Se acuerdan que lo pusimos en el video anterior? Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Podemos ser reos no de una ley humana o una disciplina humana. Podemos ser reos de este mismo cuerpo y de esta misma sangre que Jesús consagra en nosotros. Por eso que cada vez que comulgamos podemos comulgar nuestra propia condenación. ¿De qué depende eso? Si comulgamos aceptando nuestra debilidad, nuestra poquedad y diciéndole al Señor, Señor, soy todo para vos, quiero ser todo para vos, quiero seguirte incluso hasta la muerte para amar a los que vos amás, que son todos y todas, todo el género humano, comulgo dignamente. Y si comulgo simplemente endilgado en mis méritos, en mis buenas acciones, en mi buen ser cristiano, en mi ser religioso cumplidor, pero no dispuesto, como este joven rico, no dispuesto a seguir a Jesús, entregando lo más valioso, no el dinero que me sobra, una limosna, sino entregando lo más valioso que es mi vida, estoy comulgando mi propia condenación. Porque el cuerpo y la sangre de Jesús son para la salvación. No hay forma de obtener cuerpo y sangre de Jesús para mí. Si yo quiero comulgar el cuerpo y sangre de Jesús, es siempre para otros. Siempre para los otros que ama Jesús. Siempre comulgo para los que ama Jesús, entre los cuales estoy participativamente involucrado, ¿no? No hay forma de comulgar sin estar dispuesto. Hay forma, pero no hay forma digna de comulgar sin adentrarse a este camino de la cruz. En los evangelios tenemos algún ejemplo de los que comulgan sin esta disposición de seguir a Jesús. Judas, Santiago, Juan, Pedro. ¿Recuerdan? Bueno, Judas, porque él estaba con Jesús, pero por un interés nacionalista propio. Quería de Jesús el Mesías que él quería, liberador político. No estaba dispuesto a dar la vida por los demás. Quería quitarle la vida a los romanos por el nacionalismo judío. Santiago y Juan, ¿recuerdan cuando le pidieron los primeros puestos a Jesús? Claro que ellos querían ser seguidores de Jesús, pero para obtener el poder, para tener el gobierno. Pedro, claro que quería estar con Jesús, pero quería casi obligarlo varias veces a Jesús a que orara o pensara o dijera como él creía que había que pensar, obrar, decir. No está la conversión. Cuando comulgaron, ninguno de estos cuando comulgaron estaban convertidos. Pedro se recontra convierte después, entrega su vida, como ninguno. Santiago y Juan también. Bueno, Judas termina quitándose la vida porque no aceptó esta salvación. ¿Ven? Esa es la propia condenación. El que comulga, Judas comulgó, pero el que comulga buscándose a sí mismo y su propia salvación, perece. ¿Quién comulga con dignidad? Dignidad teológica, no esta palabra fea que nosotros, yo soy digno, sino esta dignidad de ser hijo de Dios.
aquel que es capaz de hacerse uno con Jesús, amando a todos, a todas, estando dispuesto a entregar la vida por los demás. Claro que yo quiero salvarme, pero quiero salvarme para salvar. Quiero salvarme para salvar, no para llegar yo a la meta, sin mirar atrás. Quiero llegar a la meta trayendo a todos los que pueda. Comulgar no nos insta a la propia y sola salvación, sino nos insta a adentrarse en la salvación universal. Bueno, vamos terminando. Acá les muestro una de las 4 plegarias que hay en el Misal Romano, ese libro que usa el cura para recibir la Eucaristía. En el momento de la consagración, el misal les propone 4. Antes, cuando era en latín, había una, pero desde el Vaticano II incorporaron 4 plegarias, ¿no? 4 plegarias. Una es esta, que es la segunda. Quizás es la más escuchada por nosotros, porque como es la más corta, los curas en general los días de semana adoptan esta, ¿no? Es muy antigua, atribuida a San Hipólito de Roma, siglo II, tercero. Bueno, pero muy debatida. La verdad que trajo un debate, muchos no querían incorporarla. Bueno. Pero eso, si quieren, lo googlean. Pero se las quiero mostrar para que veamos, porque estas palabras sí o sí el cura las tiene que decir junto con panásimo y junto con vino de uva, para que haya consagración, o sea, para que haya realmente cuerpo y sangre de Jesús. Y mire, les quiero mostrar cómo uno piensa, bueno, esto está copiado de Marcos, ¿no? O de Lucas. Acuérdense que los 4 textos del video anterior son el 1 Corintios 11, que probablemente fue el primero en ser escrito, después Marcos, después Mateo y después Lucas. Juan no está. Miren entonces las expresiones. Dándote gracias es de Pablo y de Lucas. Los otros no lo tienen. Sus discípulos, solo Mateo. Coman, solo Mateo. Este es mi cuerpo, está en todos. Entregado por ustedes solo en Pablo y en Lucas. Del mismo modo, acabada la cena, Pablo y Lucas. Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, está en Marcos y en Mateo. Tomen y beban todos de él en Marcos y Mateo. Mi sangre, lo dicen todos. Sangre de la alianza nueva, solo en Pablo y en Lucas. Que será derramada, está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Por ustedes, en Mateo. Y por muchos, en Marcos y Mateo. Para el perdón de los pecados, por Mateo. Hagan esto en memoria mía, en Pablo y en Lucas. Este es el misterio de nuestra fe, en 1 Timoteo. Anunciamos tu muerte, en Pablo. Ven, Señor Jesús, Apocalipsis. Miren qué interesante esta plegaria eucarística, porque es un popurrí, y diríamos, ¿cómo era esto que hacíamos de chico? Los collages. Un collage, vieron como trocitos de pedacitos, hacíamos una figura. Acá, entre 1 Corintios, Marcos, Mateo, Lucas, y después algún otro textito bíblico, se conformó esta plegaria, que es la plegaria que se utiliza para consagrar la Eucaristía válidamente. Algo que podemos deducir de esto es que la Eucaristía no es magia, no es como en las películas que vemos que hay un libro y se lee estrictamente lo que dice en ese libro y se juntan los yuyitos y los materiales y ¡bluf! Acontece algo. No es como dice ahí el Jumanji, ese juego que las piezas se mueven solas y aparecen animales o cosas extrañas, ¿no? No es magia, ni la Eucaristía ni ningún sacramento. No se trata de ritos o palabras que operan por sí solas porque solamente alguien las dice. Eso apunta a una concepción materialista de la intervención de Dios sobre nuestra realidad, como Dios, que es el espíritu puro, quedaría cosificado, reducido a meros gestos y palabras. No es así. De hecho, nosotros, porque creemos que en la misa se consagra pan y vino y se convierten realmente en cuerpo y sangre de Jesús, y es la persona divina de Jesús que está ahí, toda su humanidad, toda su divinidad. ¿Por qué lo creemos? Porque el cura, por más que sea pecador, o sea, por más que venga de cometer el peor pecado,
Si él va a la misa, se reviste, hace todo lo que tiene que hacer, pero lo hace en comunión con la fe de la iglesia, lo hace en comunión con la fe de la iglesia, y entonces desde luego se ajusta al misal y toma pan, toma vino, consagra de verdad. Pero no por un ritual mágico, sino porque está sostenido en la fe de toda la asamblea creyente. Es la fe la que constituye la realidad verdadera de un sacramento. De hecho, hasta bautizar. En un caso extremo, un accidente en la Patagonia, un lugar y uno, no sé, va con un amigo, es judío. Y yo no, pero yo estaba por convertirme, quería recibir el bautismo, por favor bautizame, le pide a su amigo judío. Y el judío es judío, dice, pero hacé por favor lo que dice la iglesia, en nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, echamos un chorrito del agua y quedás bautizado. Y es de verdad, pero no es magia eso. El judío lo hace por la fe que tiene su amigo, y su amigo sostenieron la fe de toda la iglesia, y ese bautismo es de verdad. Y no fue ni cura, ni diácono, ni siquiera un bautizado el que lo bautiza. Te bautiza un judío, amigo tuyo, pero con la fe que tenés vos, es de verdad ese bautismo. Ven que no es magia. Si fuera magia da lo mismo, que podría uno repetir el rito y pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué creemos lo del cura, que es de verdad? Porque está sostenido en la fe de la iglesia. Y no importa la condición personal, ni de quien consagra ni del que comulga. También comulgar no es lo mismo comulgar en pecado que no comulgar en pecado. Voy a comulgar porque me están mirando y no. ¿Recibo a Jesús? Claro que recibo a Jesús, es de verdad, pero no da lo mismo recibir a Jesús con el corazón dispuesto que con el corazón no convertido, como le pasó a los discípulos, que comulgaron sin tener la conversión interior. No da lo mismo. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de la concepción cosificadora y materialista de un Dios que es espíritu puro, que se humaniza en Jesús, desde luego, pero no podemos cosificarlo. Ojo con cosificar la liturgia, ese ritualismo estricto que tenemos muchas veces en nuestras parroquias, los sacristanes, sacristanas o algún cura. Si no, esto es, o sea, no significa que no hay que ser observante en la liturgia, claro que sí, pero sostenido en el sentido profundo que tiene el signo, que tiene la palabra sobre ese signo. No importa el ritual, sino el significado del ritual. Lo importante son las cosas que se hacen y cómo se hacen, no por hacerlas según un ritual determinado. Piensen ustedes, vieron que les mostré la segunda plegaria. En los primeros siglos no había un montón de plegarias. Cada comunidad consagraba de acuerdo a cómo les inspiraban los textos que les llegaban a esa comunidad. Esta era una, de Hipólito Yrigoyen tenía una, y de hecho no era igual a esta que les mostré, bueno, es la que nos llega ahora. Pero todas las comunidades utilizaban palabras diferentes y en idiomas distintos. Todas consagraban el mismo cuerpo y la misma sangre de Jesús, porque estaban en comunión con la fe de la iglesia. Por eso no se trata de rituales más que, en Macedonia no dicen la palabra mucho, sino todo no sirve. No, sí, hay comunión de fe. Lo importante entonces es el sentido profundo que sostiene el ritual, que sostienen los gestos, los signos y las palabras. Y tampoco observamos que no da lo mismo el sacramento en sí mismo de cómo se lo recibe. No da lo mismo comulgar con fe, sin fe, comulgar, recibir el bautismo. Yo soy adulto y me voy a bautizar porque mi novia quiere para que me case, porque si no, y a mí me importa un bledo. No es lo mismo, por más que me ponen agua bendita y todo, y yo por adentro digo, esto es todo fantasía. Puede ser inválido, nulo ese sacramento. Pero me hicieron todo, me filmaron, no sirve, como en el matrimonio, no da con que te cases, porque te casaste con todas las leyes de la ley y puede ser nulo. Por eso digo que la validez de un sacramento no está sostenida en el rito, sino en el sentir profundo y en muchas otras condiciones que exceden las pretensiones de este video, ¿no? Lo importante es por qué y para qué recibimos la Eucaristía. ¿Por qué comulgamos? ¿Para qué comulgamos? ¿Con quién nos hacemos uno? ¿Con quién nos queremos hacer uno? Y si con ese que nos queremos hacer uno, estamos dispuestos a hacernos uno entregando nuestra vida por amor como lo hizo Él. ¿Y por qué queremos nosotros participar de este misterio de la Eucaristía? Porque necesitamos a Dios.
porque sin vos, Señor, no podemos nada. ¿Para qué recibimos la Eucaristía? Para unirnos al proyecto salvador de Jesús. La Eucaristía es una celebración en la que participamos nosotros, toda la iglesia, ¿no? Nosotros, participa Jesús y participa Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es una celebración del misterio mayor. El Hijo de Dios, hecho carne, entrega su vida para darnos vida nueva y vida plena. Esta celebración tiene una dimensión, desde luego, celebrativa, festiva, por el amor compartido de Dios hacia nosotros, pero también tiene una dimensión donativa, oblativa, por la vida ofrecida de Jesús para nosotros, para los demás, para todo el género humano. No se celebra la Eucaristía solamente para sus participantes, se la celebra para todo el género humano. Y participamos de la Eucaristía, los que llegamos a ella, para donar nuestra vida, no por los cristianos solamente, sino por todo el género humano. Tiene una dimensión donativa por la vida ofrecida de Jesús para nosotros, y además tiene una dimensión de compromiso, de un compromiso en fidelidad, para conmemorar una y otra vez lo que nos pide el Señor, que nos pide que hagamos lo mismo que hizo Él con nosotros. Lo queremos conmemorar en Eucaristía para poder replicar el camino de la cruz, que no es el camino del sufrimiento por el sufrimiento mismo, el sufrimiento no salva, sino es replicar el camino de la cruz, entregando la vida por amor. Y además, con estas dimensiones, también advertimos que en la Eucaristía hay una dimensión misionera. No puede darse una comunión plena si no hay misión. Esta misión por el compromiso fiel con lo que nos pide el Señor. Hacer lo que Él hizo implica aceptar la consagración y la misión de hacerse uno con su entrega, entregando la propia vida por amor. Justamente no participar dignamente de este misterio es no aceptar esta dimensión. Es aceptar lo festivo, lo celebrativo, lo bendicional, la salvación propia, pero para uno solo. La dimensión misionera de la Eucaristía nos llama a salirnos de nosotros, como lo hizo el Verbo en la persona divina de Jesús. Bueno, vamos a terminar este video por ahora. Agregamos dos más vamos a agregar, uno más sobre la adoración eucarística y otro más sobre la Eucaristía, específicamente en nuestra pastoral de la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. Terminamos entonces ahora con un ratito de oración. Nos vemos la próxima. Abrazo grande. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en la capilla San Antonio de Padua, en Fitzroy, provincia de Santa Cruz. Señor, heme aquí en tu presencia. Quiero abrir mi corazón para agradecer que te quedaste en el pan y el vino, tu cuerpo y sangre, para redimirnos, liberarnos y salvarnos. Cuán infinito es tu amor y misericordia. Gracias, porque nos amas y somos tus sagrarios favoritos. Eres la luz del mundo, manjar más deseado, pan vivo bajado del cielo, cáliz de bendición. Me uno a ti en comunión, pongo toda mi confianza en tu corazón. Señor mío y Dios mío,
aquí estoy para hacer tu voluntad. Dame un oído atento para escuchar, una mirada tierna y tu palabra para compartir a mis hermanos. Te amo y te necesito. Me postro ante ti e imploro tu divina misericordia. Te pido alivio para los sufrientes, esperanza y consuelo a los afligidos, que puedan sentir tu presencia y los sanes corporal e espiritualmente, para fortalecer su espíritu y hacer crecer la fe. Que entreguen sus angustias y sus miedos en tus divinas manos y alivien sus cargas y permanezcan de tu mano siempre. Amén, amén. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos y me como cerca.